Segunda del apóstol Pedro, capítulo 2. Leeremos del verso 1 al verso 3 y cuando usted lo haya encontrado puede confirmar con un fuerte amén. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Y cuando usted lo haya encontrado puede decir un fuerte amén. Antes de proseguir, quisiera decirle al hermano que está en las pantallas, le pido con todo mi corazón, si puede, mientras la predicación dura, no poner anuncios, por favor, y dejar únicamente los textos bíblicos para que no haya distracción en el pueblo de Dios. Amén. Entonces, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al verso 3, y lo leeremos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y la iglesia que espera a Cristo dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: y muchos, diga conmigo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, diga conmigo, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pueden sentarse, amados hermanos. Tome asiento. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, al campo iremos. No estoy diciendo que no tiene que alegrarse cuando va al campo, ¿verdad? O cuando va al parque. Pero el salmista, había algo que lo alegraba y decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo creo que estamos transmitiendo y los que nos ven en Facebook ven, cuando ven la alabanza, ven que nosotros somos una congregación, como algunos lo dicen, como que más locos, ¿verdad? O con más gozo. Pero nosotros somos una iglesia pentecostal. Y los pentecostales somos conocidos como por más libertad al Espíritu de Dios. Y de manera que no somos antibíblicos al gozarnos de la manera que nos gozamos. Así que yo le ruego a usted que si usted quiere expresar un gloria a Dios, un aleluya, un amén, un como yo hago, hermano, usted me ha visto, yo soy un poco, no sé qué adjetivo usted me quiera atribuir, pero yo cuando me estoy gozando, aunque sea digo, por el mensaje de la palabra de Dios, porque Dios nos habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Así que cuando oigo a mi hermano Nazario gritar ahí, hermano, a mí solo viene a mi mente, hermano Clever, cuando no sé si era Zaqueo el que iba gritando ahí detrás de Jesús. Y el grupo de religiosos decía: callen a ese chiquitío que está ahí, cállenlo. Pero dice la escritura que Zaqueo, entre más le decían que se callara, él más duro gritaba. Entonces,
Quizá aquí habrán personas que cuando nos oyen gritar, gozarnos, habrá alguien por ahí y dirá: este hermano, ¿qué sentirá? ¿Por qué grita tanto? ¿Sabe por qué? Es que no todos tienen que gritar, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Es que quizá los que gritamos porque expresamos la alegría y el gozo que hay en nuestro corazón. Entonces, amado hermano, que ese gozo y esa alegría no se la quite nadie. En el trabajo, un compañero me decía, cuando yo le dije algo y no le gustó, y él dijo: es que ustedes me quieren quitar el gozo. Bueno, si el gozo se lo di yo, tiene razón. Pero como el gozo yo no se lo di, yo no se lo puedo quitar. Como dice aquel corito, ¿verdad? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Entonces, si el gozo usted se lo dio un hombre, el hombre se lo va a quitar. Pero si el gozo que usted tiene se lo dio Dios, nadie se lo puede quitar. Entonces, que no se vaya el gozo en esta hermosa mañana, amén. Y en la lectura que hemos tenido, hoy yo quiero meditar bajo el tema: el camino de la verdad está siendo blasfemado. Diga conmigo: el camino de la verdad está siendo blasfemado. El apóstol Pedro nos dijo en los versículos que leímos, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. El apóstol Pedro dice en el versículo 1, quiero recordarle que en el texto griego no hay capítulos de versículos. Así que cuando usted lea, no imagine que Pedro ahí empezó otro capítulo, porque Pedro escribió su carta de corrido, de manera que cuando empezamos en el capítulo 2, verso 1, ya Pedro ha venido diciendo cosas anteriormente. Entonces el versículo 2 comienza con un pero. Diga conmigo: pero. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. El apóstol Pedro, terminando el capítulo 1, nos estaba hablando de que nosotros tenemos la palabra profética más segura, y nos venía diciendo de que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y el apóstol Pedro nos dice que la escritura no es de interpretación privada, sino que la escritura y la profecía nunca fue traída por voluntad humana. El apóstol Pedro, lo que leímos, no lo escribió por voluntad humana, él lo escribió por inspiración divina. El apóstol Pedro lo escribió por la inspiración de Dios. Como cuando un padre le está enseñando a escribir a su niño, le toma la mano. Así el Espíritu de Dios tomaba la mano de los escritores de la palabra de Dios. De manera que lo que hemos leído hoy no tiene su origen en el corazón del hombre, sino tiene su origen en el corazón de Dios. Entonces el apóstol Pedro nos dice, después de que la palabra de Dios fue traída por los profetas inspirados por Dios, o sea, el apóstol Pedro está diciendo: la palabra que nosotros tenemos fue traída por hombres que Dios utilizó, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo. O sea, Pedro está haciendo un contraste en la palabra, en los profetas que Dios envió. Y comenzando aquí nos dice: pero recuerden que también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que habrían falsos maestros en medio de nosotros. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, dice: habrán falsos predicadores entre ustedes, como lo hubo en el pueblo de Dios. Entonces, esta es una profecía de la cual poca gente habla.
Es una profecía de la cual pocos predicadores se atreven a hablar. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos a esta carta, déjeme decirle un dato histórico. La segunda carta del apóstol Pedro fue una de las últimas en ser incluidas en el canon de la Biblia. O sea, fue una de las últimas incluidas en el Nuevo Testamento. Y había una disputa en que no querían que esta carta fuera parte de la escritura, de la palabra de Dios. Pero cuando yo veo esos argumentos, me doy cuenta en que el diablo siempre se opondrá a los propósitos de Dios. El diablo siempre trata de impedir que el propósito de Dios se cumpla. Pero déjeme decirle que el diablo, entre más trate él de impedir el propósito de Dios, al contrario, él colabora con el propósito de Dios. Cuando el diablo mete a la cárcel a un predicador, por ejemplo, cuando el diablo quiso meter a la cárcel a Pablo y Silas, ¿eso para qué sirvió? Para que los carceleros escucharan el evangelio, el carcelero se arrepintiera y su familia fuera salva. Entonces el diablo le sale el tiro para él mismo. Entonces, amados hermanos, esto es una realidad. Siempre habrán falsos maestros. Pero el apóstol Pedro nos dice que por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Me puede poner el versículo siguiente, el versículo 2? Si ustedes pueden ver ahí en sus Biblias o en la pantalla, dice: por causa de los cuales. ¿Quiénes cuáles? El camino de la verdad será blasfemado. Y ese es mi tema. El camino de la verdad está siendo blasfemado. ¿Y qué es una blasfemia? ¿Qué es blasfemar contra el camino de la verdad? Blasfemar contra el camino de la verdad es hablar mal, es hablar calumniosamente, es hablar impíamente, es hablar profanamente de Dios, o de lo sagrado, o de lo santo, o de la iglesia, o de lo que tiene que ver con Dios. Entonces, blasfemar del camino de la verdad es hablar mal del camino de la verdad. ¿Y cuánta gente hoy en día, pastor, no está hablando mal del evangelio? ¿Cuánta gente hoy en día está criticando el evangelio, está criticando las iglesias, está criticando, pastor, mire, usted puede saber que esto es cierto? Hoy en día hay gente que dice: los pastores se roban el dinero, y meten a todos los pastores ahí, y no todos se roban el dinero. Que sí hay ladrones, sí los hay, pero la gente mete a todos ahí en ese mismo saco. Pero no es así. Entonces, por eso el camino de la verdad está siendo blasfemado. La gente está criticando el evangelio, la gente está señalando las iglesias. Ahora la pregunta es, una pregunta que yo hago es: ¿por qué está siendo blasfemado? ¿Por qué? ¿Por qué? El apóstol Pedro nos dice por qué. Y yo quiero resaltar 3 razones, diga conmigo 3 razones que nos da el apóstol Pedro por las que el evangelio, el camino de la verdad está siendo blasfemado. Número 1, falsos maestros han surgido y han entrado entre nosotros. Número 1. Número 2, herejías destructoras han entrado en medio de las congregaciones. Número 2. Número 3, muchos están cayendo en el error de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Esos son 3 razones. Y bajo esas 3 razones yo quiero meditar con usted hoy en esta tarde. Y al final quiero dar unas aportaciones, que yo tengo aquí una pregunta que escribí, y es: ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestro proceder ante lo que estamos viendo frente a nuestros ojos? Diga conmigo: falsos maestros han surgido.
herejías destructoras. Número 3, muchos están cayendo en el error. Y número 4, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ese es mi bosquejo en esta tarde para usted. Falsos maestros, herejías destructoras, muchos están cayendo en el error. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Amén. Entonces vamos a empezar, amados hermanos. Y la palabra falsos maestros aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. ¿Puede regresar al versículo 1, hermano, por favor? Allí dice: como habrá entre ustedes falsos maestros. Allí dice vosotros, pero nosotros no utilizamos el vosotros. Entonces yo mejor lo cambio por el ustedes, que es lo mismo. Entonces, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y esa palabra falsos maestros aparece solo esta única vez acá en la epístola del apóstol Pedro. Y esa palabra es, amados hermanos, pseudo. Son pseudo maestros. Pseudo maestros. Pero la Biblia también usa otros nombres para definir a estos pseudo maestros. Y la otra palabra que la Biblia usa para hablarnos de estos pseudo maestros es la palabra pseudo profetas, que son falsos maestros. Vaya conmigo a Mateo 7:15. Mateo capítulo 7 y el versículo 15. Mateo 7:15, Jesús dijo: guárdense de los falsos profetas. Jesús dijo: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Jesús dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. O sea que estos falsos profetas, hermano Clever, se miran como ovejas. Se miran. Tienen traje, tienen corbata, tienen Biblia, tienen doctorados. Tienen su conocimiento. Pero el apóstol nos dice, Cristo aquí nos dice que son lobos rapaces. Ellos son lobos, pero se disfrazan como ovejas. Entonces solamente tienen una apariencia. Ahora la pregunta es, vamos a ir al tercer punto, al final todavía no quiero adelantarme. Entonces vemos que Cristo nos dice también lo mismo que el apóstol Pedro. Pedro nos dijo: habrán falsos maestros. Jesús predicó lo mismo y Jesús dijo: entre ustedes habrán falsos profetas que aparentarán ser ministros, pero no lo son. La Biblia también, vaya conmigo a Mateo 24:11. Mateo capítulo 24, verso 11. Jesús mismo también dijo: y muchos pseudo profetas se levantarán. Miren las palabras de Jesús. Jesús dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús dijo que muchos serían engañados. Entonces, ahora pase conmigo al versículo 24. Allí mismo, el versículo 24 dice: porque se levantarán pseudo mesías, pseudo cristos, falsos mesías y también falsos profetas. Y lo terrible, hermano, es que ellos harán grandes señales, pastor, y eso es lo que a la gente engaña y atrae. Es que la gente dice: wow, pero se sanó. Venía en silla de ruedas, pero se levantó. Y como la gente no conoce la palabra de Dios, están siendo engañados a través de las señales. Dios sigue sanando.
no, solo una lo creo. Dios sigue sanando. Dios sigue levantando paralíticos. Pero también los falsos maestros lo harían. Jesús dijo, harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Dígale al que está a su lado, ten cuidado, hermano. Dígale sin miedo, hermano, ten cuidado, hermano, ayúdeme a predicar, porque usted también me está ayudando a predicar. Dígale ahí, hermano Alex, tenga cuidado, tengamos cuidado. Porque hay muchos engañadores. Mire que dice Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos pseudoprofetas han salido por el mundo. Miren, en el tiempo del primer siglo ya habían falsos profetas, ya habían falsos maestros. Pero el apóstol Juan nos da una de las claves que la veremos al final, que el apóstol Juan nos dice, amados, no crean a todo predicador, no crean toda enseñanza, no crean todo lo que se dice, sino prueben los espíritus. ¿Y cómo lo va a probar usted? A la luz de la palabra de Dios. Usted y yo lo vamos a probar a la luz de la Biblia. Y dice, prueben los espíritus si son de Dios. De manera que si yo le digo algo, hermano Nazario, y usted dice, hermano, muéstremelo en la Biblia, y si yo no tengo cómo probárselo, no me lo crea. ¿Estamos de acuerdo? Así tiene que ser. Pero hoy en día hay muchos que están inventando y no, la gente, escuche lo que le voy a decir. Usted es responsable y tiene la obligación de probar todo lo que se dice que viene de Dios. Y no lo digo yo, esa es doctrina apostólica. Mire, el apóstol le dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pruébenlo, prueben si es de Dios. Entonces, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque habrán falsos profetas. ¿Cómo hacen la gente cuando quieren ver si un billete de a 100 es original? En nuestros países a veces se le hace así, mire, y si se mira un viejito por ahí a lo lejos, es porque es original. O algunos le dicen, échele agua porque con el agua se deshace. O sea, hay formas de probar, pero si usted lo ve solo así, se ve original. Se ve original. ¿Aquí alguna vez lo engañaron y le dieron un billete falso? ¿Verdad que es cierto? ¿Va? Que parecen, pero no son. Parecen, pero no son. Usted se da cuenta hasta que va al banco o quiere comprar, y como ese que está ahí si es pilas, si es inteligente, si sabe cómo probar, lo va a probar y va a decir, amigo, lo siento, te engañaron, te dieron uno falso. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Bravo, y más si era uno de a 100. Si es uno de a 1 o de a 5, uno dice, ese lo recupero. Pero si es uno de a 100, duele más, imagínense. Y si son más. Entonces hay pruebas de cómo conocer lo verdadero de lo falso. Pero el que conoce, para conocer lo falso, hay que conocer lo verdadero. Y si usted no conoce lo verdadero, no puede conocer lo falso. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo. Entonces, amados hermanos, también hay falsos apóstoles. Vaya conmigo, 2 de Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. Y el apóstol Pablo dice, porque estos, mire que dice, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hoy estamos en ahora hay una enfermedad que se conoce como apostolitis. Diga conmigo, apostolitis. Hay una enfermedad que hay ahora. Ahora, hermano Clever, ya hay hombres que ya no les gusta que le digan siervo, ya no les gusta que le digan pastor. Ahora digan apóstol, por favor. Apóstol. Si supieran qué significa apóstol. Y apóstol no es un nombre de autoridad, sino es un nombre de servicio. Desconocen eso. Pero Pablo nos dice que ellos son pseudo apóstoles. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hace unos días, hace un tiempo atrás, le mandé un video de una predicación de un falso apóstol. Yo sé que es falso apóstol, pero yo se la envié a unos hermanos a ver si tienen discernimiento para poder entender que era un falso apóstol. Yo se las envié. Y él, el falso apóstol, él dice: fíjense que Dios me dijo que iba a tener un Rolex que solo los millonarios lo tienen. Y yo dije: qué hermosa visión. Él es un pseudoapóstol. Solo porque no tengo el dato del nombre ahorita, si no se lo diera. Pero él dice: ¿sabes por qué yo tengo un Rolex que solo los millonarios tienen? Dice él. Porque yo he sembrado, dice. Él lo que quiere es que la gente siembre. Pero solo el que tiene discernimiento y conoce las escrituras se va a poder dar cuenta. Y para mí fue tan triste, porque algunos me dijeron: hermano, qué bonita la predicación. Hermano, fíjate, qué bonita la enseñanza de él. Y yo, hermano, casi que me voy para atrás. Yo dije: no sé si la escuchó toda. Pero yo le dije: hermano, usted la escuchó toda. Todavía le escribí así para asegurarme. Sí, hermano, qué bonita la enseñanza de él, dijo. Y yo dije: la escritura se tiene que cumplir. Muchos tienen que ser engañados. Muchos caerían en el error. Pero son falsos apóstoles. Son pseudo apóstoles. Se disfrazan como apóstoles. Mire que dice Hechos 20:29. Hechos capítulo 20 y el versículo 29. Mire que dice el apóstol Pablo. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿quiénes? Los que dijo Jesús: lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y si ellos no perdonan, ¿cómo nosotros los vamos a perdonar? No desenmascarándolos. Ellos vienen y les roban a la gente, engañan a la gente. Pero nosotros tenemos que desenmascararlos a la luz de la palabra de Dios. Y Pablo está preocupado por los hermanos, porque le dice: porque yo sé que después de que yo me vaya, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, y ellos si no perdonarán el rebaño, ellos los van a engañar. Ahora, esto es una de las razones por las cuales el evangelio, el camino de la verdad, está siendo blasfemado. ¿Por qué? Porque hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores, hay falsos evangelistas, hay falsos diáconos, falsos sugieres, falsos hermanos, hay falsos de todos. Y por eso el camino de la verdad está siendo blasfemado. Esa es una de las razones que nos da el apóstol Pedro.
La segunda razón es porque estos falsos maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, ellos están enseñando herejías destructoras. Vaya conmigo a 1 Corintios 11:19. 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. La palabra allí, disensiones, en el griego es la misma. Herejías, que Pedro dice, introducirán herejías destructoras. Herejías en el griego es la misma palabra que está allí. O sea que este versículo yo pudiera traducirlo porque es necesario, porque es preciso que entre ustedes hayan herejías, hayan disensiones. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ser necesario? Tienen que haber herejías, tienen que haber disensiones. ¿Para qué? Para que se manifieste, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. O sea que es necesario que hayan falsos maestros. Es preciso que hayan disensiones para que se hagan manifiesto entre nosotros los que son aprobados. Entonces, amados hermanos, las herejías, quiero darle otra explicación con respecto a las herejías. Y a mí me impacta tanto porque las herejías en sí no proceden de una mentira. Y eso es lo que más engaña a la gente. Porque una herejía procede de una verdad. O sea, la verdad es donde la herejía se sienta. Pero la verdad no es herejía. Eso se convierte en herejía hasta que la herejía aparece encima de la verdad. Y le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Dios bendice a su pueblo, ¿sí o no? ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, ok. Eso es verdad. Dios nos bendice. Pero cuando yo la doctrina de la bendición la hago y digo, hermano, Dios te va a bendecir, veo una llave de un Audi, veo una llave de un Mercedes-Benz que baja del cielo, veo un dealer detrás de ti y el que está ahí se goza porque él quiere carro. Dios te va a bendecir porque dice que Él bendice y vas a recibir. Oh, veo una mansión ahí en Hollywood donde solo los de dinero lo tienen. Sí, veo ahí una mansión y toda la gente, sí, amén, sí. Y el que está ahí también contento. Convirtieron la bendición en herejía. Porque la sacaron de la verdad, esencia. Porque Dios bendice, sí. Dios bendice. Pero ellos usan la bendición para decirle que Dios le va a dar un dealer. Ahí se convirtió en herejía. Entonces, la herejía se vuelve herejía cuando sale de una verdad. Y pudiera ponerle muchísimos más ejemplos. Entonces de ahí sale la herejía. Y muchos han caído en la herejía. Y ahí va a ver por qué han caído en la herejía. Por qué han caído los falsos maestros y por qué han caído la gente también. Ahí va a ver. Regrese conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. Verso 1. Mire cómo dice. Leamos la segunda parte del versículo que dice que introducirán. ¿Cómo las van a introducir? Encubiertamente. O sea que las van a introducir de manera que usted no se dé cuenta.
Pero el falso maestro, lo que me llama la atención de que el falso maestro, él tampoco sabe de que es falso maestro. Eso es lo terrible. Porque según él está enseñando verdad, pero él ha caído en el engaño. Eso es lo terrible. Y dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora usted podrá decir, hermano, ahí hay una prueba de cómo ver al falso profeta. Pero si él me dice que yo voy a recibir un dealer, pero si él no niega a Jesús, entonces quiere decir que es verdadero. No, él no lo va a negar, no lo va a decir así, yo no creo en Jesús. Él lo niega con sus hechos. Él lo niega con su falsa enseñanza. Él no anda diciendo yo no creo en Jesús. No, él aparenta, él cree supuestamente en Jesús, pero no cree. Entonces, y dice que atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Por qué es que acarrean destrucción? Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya está condenado. Cuando usted va y le pregunta y quiere evangelizar a una persona inconversa, esta persona ya está condenada, ya es condenada. Ella está condenada. A menos que reciba a Jesús. Si no recibe a Jesús, no sale de la condenación. Tiene que venir a Cristo para que salga de la condenación. Todos estábamos bajo la maldición del pecado. Pero cuando me predicaron el evangelio, oye, a usted, y usted recibió a Jesús, usted salió de la maldición del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted sale y recibe a Jesús, usted salió de condenación. Pero si no, de nada me sirve. Yo no le puedo decir al mundo se van a ir al infierno. No, si ellos ya, ese es su destino, a menos que vengan a Jesús. Entonces ellos ya están. Por eso Jesús dijo, ya han sido condenados. Entonces, amados hermanos, mire que dice en el versículo 2. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y la palabra disoluciones, vaya conmigo a Judas, versículo 4. Judas tiene solo un capítulo. Judas versículo 4 dice: porque algunos hombres, miren qué dice, hermanos, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, lo que Judas está enseñando es lo mismo que enseñó Pedro. Negarían al Señor, pero dice que convierten en libertinaje. Y la palabra libertinaje en español es diferente a disoluciones, claramente, pero en el griego es la misma. La misma que aparece en Pedro es la misma que aparece en Judas. Entonces, la palabra que Pedro cuando dice y muchos seguirán sus disoluciones, también puede traducirse y muchos seguirán su libertinaje. Muchos seguirán. Pero aquí Judas nos dice que ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Mire, aquí le voy a poner otro ejemplo de cómo la herejía está basada en una verdad, pero se convierte en herejía cuando se saca de la verdad. ¿La gracia de Dios es verdad o no es verdad? Ok, nosotros somos salvos por gracia. La gracia de Dios es verdad. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? La gracia la convierten en libertinaje. O sea, hermano, como usted es salvo por gracia, usted tiene libertad para hacer un montón de cosas. Entonces la gracia la pervirtieron en libertinaje. Y cuando vino a ser libertinaje, entonces se convirtió en herejía. Por eso me impactó tanto la herejía,
Porque la herejía tiene que tener los oídos y los ojos espirituales bien atentos para descubrir la herejía. Por eso es que muchos caen en el engaño. ¿Por qué? Porque es algo que aparenta, pero no es. Entonces, ahora vea conmigo, regrese conmigo, hermano, a 2 de Pedro 2, verso 2. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus libertinajes, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces yo le pregunto aquí, ¿por quiénes el camino de la verdad es blasfemado? Es blasfemado por los falsos maestros, pero también por los que han caído ahí. Por los que han caído ahí. Pedro dice: muchos van a seguir por causa de los tales. Entonces el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, la Biblia también nos dice, amados hermanos, otra cosa, por qué la gente está cayendo en herejías. Están cayendo en herejías también por avaricia. Pase conmigo al versículo 3, hermano, allí mismo. Mire qué dice el versículo y por qué más. Hermanos, no sé si me pueden ayudar a leer. ¿Qué dice? Y por avaricia. O sea que los falsos maestros por avaricia van a hacer mercadería. La avaricia es la que está en su corazón. Ahora, hermano, le pido de favor, si puede ponerme aquí, en vez de la de inglés, puede ponerme la NTV. Por favor, si pudiera ponérmela. Mire qué dice: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse. Ay, 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 hermano, mire, eso está más clarito. Si no lo quiere creer, Cash Luna dijo: a la iglesia se llevan dos cosas. ¿Sabe qué dijo? Oh, verdad que bien lo conocen, verdad que bien saben. A la iglesia hay que llevar dos cosas, dijo: Biblia y billete. Biblia y billete. Y mire qué dice Pedro: yo sé que con este mensaje yo no voy a ser muy popular. Yo sé que con este mensaje yo no recibo invitaciones. Hey, venga, qué bonito predica, queremos traerlo aquí. Pero yo no busco popularidad. Yo busco quedar bien delante de Dios. Yo prefiero que usted aquí se vaya un poquito molesto conmigo, a que salga contento, pero yo estoy perdido, yo estoy mal delante de Dios. Entonces, mire qué dice, hermano, esa traducción está preciosa, hermano. Mire qué dice: llevados por la avaricia. O sea que la avaricia es la que los lleva a ellos. Ellos van montados en la avaricia. Y por esa avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Así que yo no tengo necesidad de condenar a nadie, porque ¿qué dice ahí? Ya está frito. A menos que en la misericordia de Dios el falso maestro se arrepienta, pero que salga de ahí, de verdad, solo la misericordia de Dios lo puede sacar de ahí. Ahora mire también, amado hermano, que dice allí mismo, 2 de Pedro 2:14, ahí mismo al versículo 14. Mire que dice:
Ellos tienen los ojos llenos de adulterio. No pueden ver una hermanita porque ya. No pueden ver a una mujer que está por ahí parada porque los ojos ya se le fueron. Por eso es que usted, hermana, tiene que vestir con pudor y modestia. Porque por ahí hay gente llena de ojos de adulterio. Aquí han venido jovencitas con un vestido pero con la rajada hasta aquí. Y el que tiene ojos de adulterio, o el que es débil, o el que viene queriendo buscar a Dios y con lo que se encuentra delante de él. Pero ellos tienen los ojos llenos de adulterio. Y dicen, no se sacian de pecar. Seducen a las almas fuertes. No, a los inconstantes son los que seducen. A los que vienen cuando les da la gana. Mire qué dice. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Por qué le dije entonces? Pedro dice, y por avaricia. Porque Pedro dice que tienen el corazón acostumbrado a la codicia. Y son hijos de maldición. O sea, un falso maestro, yo le puedo decir, hey, mira, tú eres un hijo de maldición. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Porque tiene un corazón habituado a la codicia. Mire que dice, mejor tengo más versículos para darle de eso, pero mejor voy a pasar a lo que Pedro dice. Regrese conmigo al versículo 3, hermano, por favor. Segunda de Pedro 2:3, allí mismo. Y dice, y por avaricia harán mercadería. La palabra mercadería significa tráfico, traficar con ustedes. O sea, ellos son traficantes. Harán mercadería. Ahora hay un montón que andan haciendo eso. Andan haciendo mercadería. Y mejor ahí dejamos eso para mientras. Ahora muchos están cayendo ahí en ese error. Pero Jesús dijo, Él lo dijo, y a muchos engañarán. Incluso si fuera posible a los escogidos. Mire que dice segunda a Timoteo 3:13. Se da cuenta que hoy pocos están gritando a la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha notado eso, pero si yo estuviera gritando, recibirás casas, carros, todos estuvieran un montón. No todos, no todos, porque hay gente que ama a Dios. Hasta los de la batería estuvieran allá ayudándole al predicador. Truena allá abajo, las hermanitas a veces allá abajo, hermano, y no han parado de cantar. Es que están predicando, pero también los hermanitos están ahí ayudando al predicador. No, ustedes no se van a enojar conmigo, porque no es contra ustedes. Solo estoy diciendo la realidad. Pero como yo no estoy diciendo que va a recibir casa, carro, pocos son los que están gritando aleluya, gloria a Dios, gozosos. Y es ahí donde la gente cae en el engaño y dice, wow, qué gloria, wow, qué unción. Entonces yo no tengo unción, pues, ¿verdad? ¿Cómo le hacía a Guille? Poquito, ¿verdad? Pero proseguimos a 2 Timoteo 3:13. Y mire qué dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, ellos se engañan, pero ellos ya están engañados, ¿ve? Y mire que dice en la otra: y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados.
Ahora mire que dice segunda de Pedro 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Mire que dice, ellos, ¿qué ha pasado con ellos? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Alguien conoce la historia de Balaam? Balaam, mire, por el billete profetizaba él. ¿Cuántas veces quizá han querido invitar, o si quisiéramos invitar a alguien y nos dice, mire, si no tiene más de 200 miembros no voy, si no me envía $2,000 primero no voy? Ellos están haciendo mercadería, ya le pusieron precio al mensaje. Pero ¿qué pasa? Si están transmitiendo ahí, hermano, yo le hago saber, yo no cobro ni un centavo. Si me quiere invitar, inviten. Pero ¿sabe qué pasa? A los que no cobran son a los que menos invitan. Porque el que no cobra llega con un mensaje. Él sabe, a mí, yo no vengo aquí como Cash Luna por su Biblia y por su dinero. Yo vengo aquí a predicarle el mensaje del evangelio de la salvación. Yo vengo aquí a predicarle el mensaje de vida eterna. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Ya voy teniendo un poquito de unción, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso es lo que la gente piensa. Es como que entre más bulla, ¡oh, qué unción! Pero hermano, yo tengo un compromiso con el Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ellos han caído, han seguido el camino de Balaam. Ellos, si no hay para profetizar, no van. A Balaam tenía el corazón lleno de avaricia, y cuando le mandaron a ofrecer dinero, entonces dijo, sí voy, ahí sí voy. Y le recomiendo que lea. Y mire hasta dónde cae la persona engañada. Pase conmigo al otro versículo, hermano. Mire que dice, ¿y quién lo tuvo que reprender? Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Un asna tuvo que utilizar Dios para hablarle al profeta, supuestamente. Y según el profeta habla de parte de Dios, pero Dios tuvo que usar un asna para hablarle al profeta. Mira hasta dónde puede caer el engaño. Hay gente que le habla a un hermanito y no hace caso. Se enojan, dice el hermano, cuando le hablan. ¿Cuántos están enojados? ¿Verdad que no? Con gozo, porque estamos meditando en la palabra del Señor. Amén. Entonces, amado hermano, ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo le voy a dar 4 principios de la palabra de Dios. Número 1, predicar la palabra fielmente. Diga conmigo, predicar la palabra fielmente. Vaya conmigo, segunda a Timoteo 4:1. Mire que dice, te encarezco delante del concilio, te encarezco delante de los pastores, te encarezco delante de los diáconos, te encarezco delante de los ancianos. No, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques
La palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, mire: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5, mire que dice: pero tú, dígale al que está a su lado, pero tú, dígale, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vive. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dígale al que está a su lado, vamos a ver si se va a atrever. Dígale al que está a su lado: cuídate de los perros. Dígale: cuídate de los perros. Filipenses 3:13, vaya conmigo a la Biblia. Filipenses 3:2. Filipenses capítulo 3, el versículo 2. Ahorita sí lo va a decir, va a ver. Filipenses capítulo 3 y el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mire, yo estoy predicando como predicaba Pablo, como predicaba Pedro, como predicaba Judas. Ahora, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque por ahí anda un predicador que se llama Santiago Zúñiga, que le dice a los hombres, le dice: ¿quién quiere predicar, hermano? ¿Quién quiere? Aquí hay predicadores, aleluya. Hay gozo en la casa del Señor. Él dice: aquí hay un montón de pastores que orinan sentados, dice él. Aquí hay un montón, y comienza. Ahora, ¿por qué Pablo dice cuídense de los perros? Pablo no está insultando la imagen de Dios en el ser humano. Pablo los está llamando perros porque un perro era considerado un animal inmundo. Un perro era considerado un animal que se mantenía en los basureros, más allá de que también se considera amigo del hombre, que anda ahí con el hombre. Pero lo que pasa es que nosotros, como estamos en Estados Unidos, aquí los perros tienen su ID, los tratan bien, hasta comen más que a veces que uno. Pero aquí usted no mira un perro en la calle. Usted aquí no mira un perro en la calle como en nuestros países. Pero los perros eran considerados animales inmundos, callejeros. Entonces el perro se come su propio vómito.
el perro acaba de hacer su necesidad y al ratito eso es lo que se anda comiendo otra vez. Entonces por eso Pablo compara a los falsos maestros con perros. ¿Por qué? Porque ellos están volviendo a caer en su engaño, están volviendo a caer en su propio error. Por eso Pablo dice: cuídense de los perros, pero no llamándole perros, insultando la imagen de Dios en ellos. Quiero hacer esa distinción para que no vaya a salir alguien y vaya a pensar y decir: no, está insultando la imagen de Dios, porque eso es por lo que se van, a veces no entienden bien. Entonces, algunos que no se atrevían a decirlo, ahora ahí sí ya se atrevieron. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, de esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Entonces, número uno, nosotros tenemos que predicar el evangelio, como le dijo Pablo a Timoteo. Número dos, tenemos que hacer lo que le dijo Pablo a los filipenses: cuidarnos de los falsos maestros, cuidarnos de los falsos profetas, cuidarnos, no permitir que ellos entren a nuestra congregación. Número tres, tenemos que probar los espíritus, lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4:1. Y número 4, tenemos que contender ardientemente por la doctrina bíblica. Póngase de pie. Tenemos que contender ardientemente por la doctrina bíblica, y eso está en Judas, verso 3 y verso 4. Y yo, con todo mi corazón, yo quiero orar por los predicadores de acá de la iglesia. Quiero orar por todos aquellos que han predicado, por aquellos que anhelan predicar también. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como predicadores, a nosotros es que el enemigo va a querer engañarnos. Y yo le pido a la iglesia que ore por los predicadores de la congregación, por los pastores del concilio, por el pastor, por todos, porque el enemigo tratará de torcernos a nosotros para que nosotros le traigamos un alimento erróneo. Y yo quiero